La voz de Alejandro de la Vega resonó como el filo de una navaja en el silencio sepulcral del vestidor, un santuario de alta costura y opulencia desmedida. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Estaba de pie en el umbral, su imponente figura enmarcada por la puerta de caoba, el traje a medida, dibujando una silueta de poder y frialdad. Su mirada gélida se clavó en la escena que tenía delante. Sofía, una de sus empleadas, arrodillada sobre la alfombra de seda persa, con unas tijeras en la mano. A su lado, profanado por su mera presencia, yacía el vestido de novia de Isabel, una creación de 50.000 euros que parecía un fantasma de encaje y pedrería. Una furia glacial, pura y controlada, se apoderó de él. La presunción fue instantánea, la sentencia, inmediata. La ira le subió por la garganta, quemándole por dentro mientras su rostro permanecía como una máscara de mármol. Estaba despedida. La frase fue un latigazo, un veredicto final, un grito que congela el alma, ¿verdad? Si sientes que esta historia ya te ha atrapado, suscríbete a Susurros del Destino y déjanos un like para que no te pierdas cómo termina esta injusticia. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Ahora, volvamos al silencio tenso de esa habitación. Sofía se sobresaltó, el pequeño cuerpo temblando como una hoja bajo la tormenta. Las tijeras cayeron de sus dedos entumecidos, produciendo un leve tintineo metálico que pareció una explosión en la quietud de la estancia. Levantó la vista, y sus grandes ojos oscuros, inundados en lágrimas, se encontraron con el desprecio de Alejandro. Pero no eran lágrimas de culpa, sino de una angustia tan profunda y devastadora que parecía ahogarla. Por un instante, el miedo a perder su empleo, su único sustento, luchó contra el dolor que consumía su alma, pero la pena era más fuerte. Con la voz rota, hecha jirones por el llanto contenido, susurró las palabras que lo cambiarían todo. Solo quería que mi hija se sintiera como una princesa, una última. ¿Ves? Su mirada se desvió hacia el objeto de su trabajo. No estaba cortando el vestido, sino un retal de seda idéntico que yacía a su lado. Con una habilidad y un amor infinitos, estaba cosiendo una réplica en miniatura, un vestido exquisito para una muñeca del tamaño de una niña pequeña. El impacto de esa frase desarmó a Alejandro. La muralla de hielo que rodeaba su corazón se resquebrajó, y por la fisura se coló una confusión dolorosa que no había sentido en años. Su furia se evaporó como la niebla al amanecer, dejando tras de sí un vacío desconcertante. Su mirada por primera vez no vio a una empleada insolente, sino el reflejo de un sufrimiento que le resultaba extrañamente familiar. Observó con detenimiento la pequeña obra de arte que Sofía creaba, la delicadeza de cada puntada y una imagen olvidada de su propia hija, soñando con ser princesa, le asaltó como un fantasma. La rigidez de su mandíbula se relajó casi imperceptiblemente, un cambio tectónico en su universo de control. Su hija. La pregunta salió de su garganta con una ronquera inusual, cargada de un peso que ni él mismo comprendía. Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, la puerta se abrió de golpe. Isabel, su prometida, tan bella como superficial, entró en la habitación, su sonrisa perfecta congelándose al instante al ver la escena. «Alejandro, cariño, ¿se puede saber qué hace esta mujer con mi vestido?» La voz de Isabel, afilada y cargada de un desdén casi teatral, rompió el frágil instante de conexión que se había formado en el aire. Para Alejandro, esa voz era el ancla que lo devolvía a su realidad construida, a la jaula de oro que era su ático en Polanco, un mausoleo de lujo minimalista y silencio sepulcral. Se había convertido en un viudo no solo de su esposa, sino de la vida misma, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su vacío interior. Cada rincón de su existencia, desde los trajes de corte impecable hasta el mármol frío bajo sus pies, era una armadura diseñada para protegerlo de un único recuerdo. La imagen de un coche destrozado en una noche de lluvia y la promesa incumplida a su pequeña hija. Vivía en un exilio autoimpuesto, rodeado de objetos que no podían llenar el eco de una risa infantil que ya no sonaba, un fantasma de poder y soledad que se creía inmune a cualquier emoción, hasta ahora. Sofía,
Por otro lado, no conocía el lujo de las armaduras. Su vida era una batalla diaria librada en los pasillos de hospitales públicos, con el olor a antiséptico, impregnado en su ropa y el pitido rítmico de los monitores como la banda sonora de su existencia. Era una madre soltera, huérfana y sin más red de seguridad que sus propias manos, unas manos que ahora temblaban sobre la seda. Su vulnerabilidad tenía un nombre: Luna, su hija de 7 años, cuyo pequeño corazón luchaba contra una cardiopatía congénita que le robaba el aliento y los días. Cada puntada en aquel diminuto vestido no era un acto de vandalismo, sino una ofrenda desesperada, un intento de tejer un recuerdo de belleza y magia para una niña cuyo tiempo se agotaba con la crueldad de un reloj de arena. El sueño de su hija de ser princesa era el único tesoro que poseía, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su sustento, por hacerlo realidad una última vez. El destello de las tijeras en el suelo trajo a la mente de Alejandro un recuerdo que mantenía encerrado bajo 7 llaves. No era solo la pérdida de su hija, sino la aplastante certeza de su propia culpa. Aquella noche, una discusión trivial sobre un viaje de negocios lo había hecho conducir demasiado rápido, demasiado distraído. Le había prometido que a la vuelta le compraría el vestido de princesa más bonito del mundo, pero solo volvió para identificar su pequeño cuerpo. La culpa era una bestia que lo devoraba por dentro, y por eso había desterrado de su vida cualquier atisbo de vulnerabilidad, cualquier cosa que le recordara a la paternidad, al amor incondicional que había fracasado en proteger. Ver a Sofía, arrodillada y desesperada, creando un sueño para su propia hija enferma, no fue solo una coincidencia. Fue un espejo brutal que le devolvía el reflejo del padre que había sido y del monstruo de indiferencia en el que se había convertido para poder sobrevivir. Isabel avanzó un paso, su perfume caro invadiendo el espacio como una declaración de intenciones. Su mirada no contenía ni una pizca de la confusión que atormentaba a Alejandro, solo un frío y calculador juicio. Esta mujer está arruinando mi vestido, Alejandro. No sé qué historia dramática te esté contando, pero es una empleada y ha cruzado una línea inaceptable. Tienes que echarla de aquí ahora mismo. Sus palabras eran precisas, diseñadas para reconstruir el muro de hielo alrededor del corazón de Alejandro, para recordarle quién era y cuál era su lugar. Sofía se encogió, esperando el golpe final, la humillación definitiva. Pero Alejandro permaneció inmóvil, atrapado en un silencio denso y terrible. Su rostro era una máscara, impenetrable, pero en su interior, 2 mundos colisionaban con la fuerza de una explosión. La voz de su prometida lo empujaba hacia la fría lógica del poder, pero los ojos llorosos de Sofía le susurraban una verdad mucho más dolorosa y profunda, una verdad que amenazaba con derrumbarlo todo. El tiempo se detuvo en esa habitación, suspendido en la tensión que vibraba entre las 3 figuras. El ultimátum de Isabel flotaba en el aire, venenoso y afilado, esperando clavarse en la carne de la víctima, propiciatoria. Alejandro sintió la presión de su prometida como una mano de hierro en su nuca, empujándole hacia el precipicio de la decisión que siempre había tomado, la fría, la lógica, la que mantenía su mundo ordenado y su dolor a raya. Despedirla era simple, era lo que el Alejandro de la Vega que todos conocían haría sin dudar. Pero la imagen de Sofía, arrodillada y rota, no era la de una empleada, sino la de un alma en pena, un reflejo distorsionado de su propia tragedia. En su interior, la fortaleza que había tardado años en construir se tambaleaba sobre sus cimientos, amenazada no por un ejército, sino por las lágrimas silenciosas de una desconocida y el eco de una promesa infantil. Con un movimiento casi imperceptible, un gesto que para cualquier otro habría sido insignificante, pero que para Isabel fue una declaración de guerra, Alejandro levantó una mano. No la tocó, no la miró, pero el gesto fue suficiente para cortar su discurso en seco. Silencio. La palabra no fue pronunciada, pero resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. Luego sus ojos, que hasta entonces habían sido 2 esquirlas de hielo, se posaron sobre Sofía con una intensidad que la hizo estremecerse. Ya no había desprecio en ellos, ni ira, sino una curiosidad cruda, casi dolorosa.
Era como si estuviera mirando a través de ella, buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. La pregunta que había quedado suspendida en el aire volvió a formarse en sus labios, pero esta vez no era una formalidad, era una necesidad. Hábleme de su hija. La voz era grave, despojada de toda arrogancia, y en su tono se adivinaba la grieta que se había abierto en su alma. Sofía, sintiendo ese cambio sísmico en la atmósfera, reunió las pocas fuerzas que le quedaban. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora luchaba contra un impulso desesperado por ser escuchada, por hacerle entender que su acto no era un crimen, sino una oración. Con dedos temblorosos, se metió la mano en el bolsillo de su humilde uniforme y sacó un papel doblado y arrugado, manchado por el sudor de sus manos y el paso del tiempo. Lo desdobló con un cuidado reverencial, como si fuera una reliquia sagrada. Era un dibujo infantil, hecho con ceras de colores vivos. Mostraba a una niña pequeña con una corona torcida y un vestido rosa lleno de garabatos que pretendían ser joyas. A su lado, una figura más alta, su madre, la sostenía de la mano. Se llama Luna. Su voz era un susurro frágil, y este es su sueño, ser una princesa, aunque solo sea en un dibujo, aunque sea por un día. El impacto del dibujo fue más violento para Alejandro que cualquier golpe físico. El papel arrugado en las manos de Sofía se convirtió en un portal al pasado, y por un instante no vio a Luna sino a su propia hija, sentada en el suelo de su estudio, rodeada de lápices de colores, con la lengua fuera por la concentración, mientras dibujaba exactamente la misma escena. El olor a cera y a inocencia perdida lo golpeó con la fuerza de un huracán, dejándolo sin aire. La máscara de control se hizo añicos, y por primera vez en casi una década, el dolor puro, sin filtros, se reflejó en su rostro. Sus facciones se contrajeron en una mueca de agonía tan profunda que Isabel retrocedió un paso, horrorizada no por la empleada, sino por la devastadora vulnerabilidad que veía en el hombre que creía conocer. El shock fue absoluto, imposible de procesar. El poderoso Alejandro de la Vega estaba a punto de romperse, pero no se rompió. En lugar de eso, algo se reconfiguró en su interior. El dolor, en lugar de paralizarlo, se transformó en una energía extraña, una determinación gélida que nadie en esa habitación pudo interpretar. Sin decir una palabra, dio un paso adelante, su sombra cubriendo a Sofía por completo. Se arrodilló lentamente, un movimiento que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, y sus largos dedos rozaron la alfombra persa. No recogió las tijeras caídas, no tocó el retal de seda. Sus ojos estaban fijos en la pequeña obra maestra que Sofía había estado creando. Con una delicadeza que contradecía su imponente figura, tomó el vestido de muñeca entre sus manos. Lo levantó a la altura de sus ojos, examinando cada puntada con una concentración absoluta, como si en aquel diminuto objeto se encontrara la respuesta a un enigma universal. El silencio se hizo insoportable, cargado de una expectación terrible. La voz de Isabel fue un siseo, afilado y venenoso, cortando el aire denso de la habitación. Recuperada del shock inicial de ver a su prometido vulnerable, su mente calculadora se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. La compasión era una debilidad que no podía permitirse, ni en ella ni en el hombre que representaba la cúspide de sus ambiciones sociales y económicas. Esta empleada, esta intrusa con su melodrama de pobreza y enfermedad, era una anomalía, un virus que amenazaba con infectar el ecosistema estéril y perfecto que había construido con tanto esmero alrededor de Alejandro. Se acercó, sus tacones de aguja hundiéndose en la alfombra sin hacer ruido, como los de un depredador sigiloso. Colocó una mano perfectamente manicurada en el hombro de Alejandro, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que en realidad era una reclamación de propiedad, un ancla para arrastrarlo de vuelta a la superficie de su mundo de hielo. Alejandro, cariño, levanta. No dejes que esta mujer te manipule con sus cuentos tristes. Su tono era una mezcla de falsa dulzura y acero, puro, diseñado para recordarle quién era él y quién era ella. Su mirada de un azul gélido que rivalizaba con el de Alejandro en sus peores días, barrió a Sofía de arriba abajo con un desdén tan palpable
que fue como una bofetada física. No la veía como a una persona, sino como un obstáculo, una pieza mal colocada en el tablero de ajedrez de su vida. Se interpuso deliberadamente entre Alejandro y ella, bloqueando su línea de visión, rompiendo el frágil e invisible hilo que se había tejido entre ellos. Para Isabel, el mundo se dividía en dos categorías: los que servían a sus propósitos y los que se interponían en su camino. Sofía, arrodillada, con los ojos enrojecidos y el uniforme humilde, pertenecía inequívocamente a la segunda. Ignorándola por completo, se dirigió de nuevo a Alejandro, su voz ahora más firme, más autoritaria. «No sé qué te ha contado, pero es obvio que busca algo. Dinero, probablemente. Es lo que siempre buscan. Eres demasiado bueno, mi amor. Esta gente se aprovecha de corazones nobles como el tuyo. Tienes que ser firme. Tienes que echarla ahora mismo, antes de que esto se convierta en un problema mayor». Sofía sintió cómo cada palabra de Isabel la despojaba de una capa de dignidad. El atisbo de esperanza que había nacido al ver la humanidad en los ojos de Alejandro se extinguió, ahogado por el desprecio helado de su prometida. Se sintió encogerse, volverse insignificante, una mancha en la alfombra de seda que pronto sería limpiada y olvidada. En ese momento, la humillación fue más profunda que el miedo a perder su trabajo. Era la anulación de su dolor, la trivialización de la lucha de su hija, la reducción de su amor desesperado a un simple truco para conseguir dinero. Quiso gritar, defenderse, explicar que el único tesoro que anhelaba era un día más de vida para Luna, pero su garganta se cerró, atenazada por la injusticia. El dibujo que aún sostenía en su mano temblorosa de repente le pareció una prueba de su propia estupidez, de su ingenua creencia de que alguien en ese mundo de opulencia podría entender un sufrimiento tan terrenal y tan visceral como el suyo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran amargas, cargadas de una impotencia que le quemaba el alma. Alejandro permaneció en el suelo, atrapado en el fuego cruzado de dos mundos. La voz de Isabel era la lógica fría que había gobernado su vida durante años, la voz que le decía que las emociones eran una trampa, que la vulnerabilidad era un suicidio. Sus argumentos eran racionales, predecibles, y una parte de él, la parte que había construido muros de acero alrededor de su corazón, sabía que tenía razón. Era más fácil creer que Sofía era una estafadora que aceptar la insoportable verdad que su dolor le mostraba, pero la imagen del dibujo, la pureza de esos trazos infantiles y el recuerdo de su propia hija se negaban a ser silenciados. Sentía el peso de la mano de Isabel en su hombro, una presión que lo instaba a levantarse, a volver a ser el hombre que era antes, pero al mismo tiempo sentía el peso de la mirada desesperada de Sofía, una súplica silenciosa que lo mantenía anclado a esa alfombra, a ese momento de terrible y transformadora verdad. El silencio se alargó, y en ese vacío se libraba una batalla por su alma. Al ver la indecisión en el rostro de Alejandro, una fisura inaceptable en su control, Isabel decidió que la sutileza había terminado. La paciencia no era una de sus virtudes, y la compasión era un lujo que no estaba dispuesta a permitirse. Si Alejandro no podía actuar, ella lo haría por él. Con un movimiento rápido y despectivo, se inclinó y le arrebató el dibujo de la mano a Sofía. El papel arrugado protestó con un leve crujido, un sonido que pareció un grito en la quietud de la habitación. Isabel lo sostuvo entre sus dedos índice y pulgar, como si fuera basura, examinándolo con una mueca de asco. «Y esto se supone que es la prueba de tu dramática historia. Por favor, podrías haberlo dibujado tú misma hace 5 minutos. O peor, podrías haberlo robado. ¿Quién sabe qué más has estado haciendo en esta casa cuando nadie te veía?» La acusación fue directa, brutal y diseñada para destruir cualquier vestigio de credibilidad que Sofía pudiera tener. El grito ahogado de Sofía fue pura agonía. El robo del dibujo fue una violación, un asalto a lo más sagrado que poseía, el sueño de su hija. «No es verdad. Por favor, devuélvamelo. Es de mi hija, es lo único que me queda de su última semana buena». Su voz se rompió en un sollozo desesperado mientras intentaba alcanzar el papel, pero Isabel lo levantó fuera de su alcance, sonriendo con una crueldad gélida.
La desesperación se apoderó de Sofía, una ola negra que amenazaba con arrastrarla. Miró a Alejandro, implorando con los ojos, buscando al hombre que por un instante había parecido entenderla, pero él seguía inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. En ese instante, Sofía comprendió la verdadera naturaleza de la injusticia. No era solo ser acusada falsamente, era ser invisible, inaudible, una no persona cuyo dolor podía ser pisoteado y descartado sin consecuencias por aquellos que ostentaban el poder. La habitación, antes un posible refugio, se había convertido en una cámara de tortura emocional. Fue entonces cuando Alejandro se movió. No fue un movimiento brusco, sino uno lento, deliberado, cargado de una energía contenida que hizo que el aire de la habitación crepitara. Se levantó, desplegando su imponente altura hasta ensombrecer a ambas mujeres. Su rostro seguía siendo inescrutable, pero algo en su mirada había cambiado. El vacío había sido reemplazado por una intensidad helada, una concentración tan absoluta que resultaba aterradora. No miró a Sofía. Sus ojos se clavaron directamente en los de Isabel. No dijo nada, pero ella sintió el cambio en la presión atmosférica, un cambio que no supo interpretar. Por un instante, una duda helada recorrió su espina dorsal, pero la desechó rápidamente. Había ganado. Alejandro estaba de pie, listo para reafirmar su autoridad. Estaba a punto de hacer lo correcto, lo que ella le había ordenado hacer. La sonrisa de triunfo volvió a dibujarse en sus labios, una línea fina y cruel. Isabel, malinterpretando por completo la tormenta que se gestaba tras la calma de Alejandro, decidió asestar el golpe de gracia. Creyendo que su silencio era una aprobación tácita, sacó su teléfono móvil, su pantalla iluminando su rostro con una luz fría y artificial. Ya he tenido suficiente de este circo. Esta mujer es un peligro. Ha intentado destrozar mi vestido, te ha manipulado y ahora se niega a irse. Su pulgar se deslizó con elegancia sobre la pantalla. Voy a llamar a seguridad para que la saquen de aquí a la fuerza. Y que conste, Alejandro, que mañana a primera hora mis abogados presentarán una denuncia formal contra ella por intento de robo, allanamiento y extorsión emocional. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a acercarse a una casa decente en su vida. Su voz era tranquila, metódica, la voz de alguien que disfruta plenamente de su poder para destruir. La amenaza quedó suspendida en el aire, una sentencia de muerte para el frágil mundo de Sofía. La amenaza de Isabel resonó en la habitación con la finalidad de un martillo de juez, una sentencia de muerte para el frágil mundo de Sofía. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Para Sofía, cada palabra fue un clavo que sellaba su ataúd. La idea de una denuncia, de abogados, de ser arrastrada por un sistema legal que no entendía y que sin duda la aplastaría, era un terror más profundo que el hambre o el desahucio. Un abismo de desesperación se abrió bajo sus pies y sintió cómo se precipitaba en una oscuridad sin fondo. Su mirada, anegada en un pánico mudo, voló hacia Alejandro, buscando un último vestigio de aquella humanidad que creyó ver en sus ojos, pero el rostro del hombre era una vez más una fortaleza inexpugnable, sus facciones endurecidas por una lucha interna que lo había dejado paralizado. Isabel, al percibir esa vacilación, no como un signo de compasión, sino como una intolerable muestra de debilidad, sonrió con una suficiencia gélida. La indecisión de su prometido era la confirmación que necesitaba para tomar el control absoluto de la situación. Con una frialdad quirúrgica que helaba la sangre, Isabel deslizó su pulgar por la pantalla de su móvil. No hubo titubeos, ni un segundo de duda. Marcó un número de la agenda rápida, etiquetado como seguridad y se llevó el dispositivo a la oreja. Su voz al hablar fue monótona y letal, desprovista de toda emoción, como si estuviera ordenando la limpieza de una mancha en la alfombra. Sí, soy yo. Suban al vestidor principal de inmediato. Tenemos una intrusa que se niega a abandonar la propiedad. Sí, una empleada. Procedan a escoltarla fuera, sin contemplaciones. Cada sílaba era un golpe, un martillazo que remachaba la humillación de Sofía. Ella escuchaba, petrificada,
el sonido de su propia destrucción, siendo orquestado a través de un teléfono de última generación. El mundo exterior, con su bullicio y sus posibilidades, se desvaneció por completo. Su realidad se había encogido a las 4 paredes de aquella opulenta habitación, que ahora se sentía como una celda de lujo, y el pitido que indicaba el final de la llamada fue el sonido de los cerrojos cerrándose a su alrededor. Mientras la confirmación de que la seguridad estaba en camino flotaba en el aire, la mente de Isabel trabajaba a una velocidad vertiginosa. No le bastaba con expulsar a Sofía, necesitaba aniquilarla, erradicar cualquier posibilidad de que Alejandro sintiera una pizca de remordimiento o duda. Necesitaba una prueba irrefutable, una mentira tan sólida que se convirtiera en la única verdad posible. Sus ojos de depredadora recorrieron la habitación buscando un arma, y la encontraron. Sobre un tocador de mármol de Carrara, junto a un frasco de perfume de cristal tallado, descansaba un pequeño broche de diamantes y zafiros que Alejandro le había regalado en su último aniversario. Un destello de pura malicia iluminó su mirada. Era perfecto, un objeto pequeño, valioso y fácilmente ocultable. La narrativa se escribió sola en su mente, una historia de engaño y hurto que encajaba a la perfección con la imagen que quería pintar de aquella mujer insignificante que había osado perturbar su universo. El plan se ejecutó con una crueldad teatral. Isabel colgó el teléfono y con un suspiro de falsa exasperación caminó hacia el tocador. Fingió arreglarse el cabello en el espejo y con un movimiento tan rápido y sutil que fue casi imperceptible, cogió el broche. Luego, se acercó a donde Sofía seguía arrodillada, paralizada por el shock. Con un gesto de desdén, dio una patada suave al pequeño bolso de tela que Sofía había dejado en el suelo. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, su voz goteando un veneno dulce. Se agachó y, como si lo acabara de descubrir, dejó caer el broche junto al bolso abierto. Lo recogió con la punta de sus dedos, levantándolo hacia la luz para que los diamantes centellearan. «Mira esto, Alejandro. No solo es una vándala que destroza vestidos, también es una ladrona. Intentaba robar mis joyas». La acusación fue tan repentina, tan brutalmente injusta, que Sofía solo pudo emitir un sonido ahogado, un intento de negación que murió en su garganta antes de nacer. Alejandro observó la escena como si estuviera viendo una película a cámara lenta. Vio el broche brillar en la mano de Isabel, una prueba tangible que su mente lógica y entrenada en el mundo de los negocios no podía ignorar. La imagen del dibujo infantil, la desesperación en los ojos de Sofía, todo aquello comenzó a desvanecerse, a parecer un espejismo emocional frente a la fría y dura evidencia de un intento de robo. Era más sencillo, infinitamente menos doloroso, creer en la maldad calculada que en el sufrimiento ajeno que le recordaba al suyo. Aferrarse a la traición de una empleada era un ancla que lo devolvía a su mundo de certezas, un mundo donde las emociones eran un riesgo que no podía permitirse. La máscara de hielo volvió a su lugar, más gruesa, más impenetrable que nunca. El conflicto en su interior cesó, sofocado por una oleada de agotamiento y resignación. Con un gesto casi imperceptible, un leve endurecimiento de su mandíbula, asintió. Fue una capitulación silenciosa, una traición a la grieta de humanidad que se había abierto en su alma. Justo en ese momento, la puerta del vestidor se abrió sin previo aviso, y 2 hombres de espaldas anchas y rostros impasibles, vestidos con uniformes oscuros e impecables, entraron en la habitación. Su presencia fue una intrusión física que solidificó la pesadilla, convirtiendo la amenaza en una realidad ineludible. No dijeron nada. Sus ojos se posaron primero en Alejandro, reconociendo al dueño de la casa, y luego en Isabel, esperando instrucciones. Ella, disfrutando de su victoria, se irguió con aire de reina ofendida y señaló a Sofía con un dedo acusador, la uña roja como una gota de sangre. «Esa mujer ha intentado robar y dañar propiedad privada. Sáquenla de mi casa inmediatamente y asegúrense de que no se lleva nada que no sea suyo». La humillación fue total y absoluta. Sofía ya no era una persona, ni siquiera una empleada. Era un objeto a ser retirado, una basura a ser desechada,
bajo la mirada del hombre que, por un fugaz y terrible instante, le había hecho creer que podía ser salvada. Las manos de los guardias de Minomesintium seguridad se posaron sobre los brazos de Sofía, firmes e impersonales. El contacto fue un ultraje, una profanación final que la arrancó de su estupor. No luchó, no tenía fuerzas. Su cuerpo estaba flácido, una muñeca de trapo rota. Mientras la levantaban y comenzaban a arrastrarla hacia la puerta, su mente se aferró a una última cosa, al único tesoro que había traído a aquel infierno. «Mi dibujo», susurró, la voz rota por un sollozo desgarrador. «Por favor, el dibujo de mi hija. Es lo único que tengo». Isabel, que había recogido el papel arrugado del suelo, lo miró con un desprecio infinito. Con una calma deliberada, ante los ojos de Sofía y Alejandro, juntó las manos y lo rasgó por la mitad. El sonido seco y desgarrador del papel partiéndose fue más fuerte que cualquier grito. El eco de un corazón infantil rompiéndose. Fue el acto de crueldad definitivo. Un golpe diseñado no solo para herir, sino para aniquilar cualquier vestigio de esperanza. Un grito mudo le desgarró la garganta a Sofía mientras veía los dos pedazos del sueño de su hija caer a la alfombra. Mientras los guardias la arrastraban por el umbral, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables, el pequeño bolso de tela que llevaba se enganchó en el marco de la puerta y cayó al suelo, esparciendo su humilde contenido sobre la lujosa alfombra. Unas llaves, un monedero gastado, un paquete de pañuelos de papel. Isabel hizo una mueca de asco ante el desorden, pero Alejandro, cuya mirada se había desviado hacia el suelo en un intento de evitar la devastación en el rostro de Sofía, se quedó helado. Entre los objetos esparcidos había algo que no encajaba, algo que desencadenó una reacción visceral en lo más profundo de su ser. Un pequeño libro de tapas de cuero marrón, gastado por el paso de 1000 manos, con las esquinas redondeadas y el lomo agrietado. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, un shock eléctrico que silenció todo el ruido en su cabeza. Era imposible, absolutamente imposible. Era el mismo libro de cuentos de hadas que él le leía a su propia hija cada noche, el que se había perdido en el accidente, el que creía desaparecido para siempre. El universo de Alejandro de la Vega se contrajo hasta reducirse a un único punto en el espacio y el tiempo. Aquel pequeño libro de tapas marrones y gastadas que yacía sobre la alfombra persa como una reliquia de un mundo perdido. El sonido se desvaneció. Los sollozos desgarradores de Sofía se convirtieron en un eco lejano, la voz triunfante de Isabel en un zumbido insignificante. Los guardias, arrastrando a la mujer rota, se movían en una cámara lenta surrealista. Su mente, normalmente un mecanismo de precisión afilado para los negocios y la lógica, se cortocircuitó. Era imposible. Aquel libro, con la esquina superior derecha doblada y una pequeña mancha de tinta en el lomo, era el compañero inseparable de las noches de su hija. El libro que él mismo le había regalado, el que contenía todas las promesas de finales felices que él no había podido cumplir, se había perdido en el amasijo de hierros de un coche destrozado en una noche de lluvia torrencial. Verlo allí, en su casa, caído del bolso de una desconocida, no era una coincidencia, era una fractura en la realidad, una aparición fantasmal que amenazaba con derrumbar los cimientos de su existencia. Alto. La palabra fue un estallido, un trueno que desgarró el silencio tenso de la habitación. No fue un grito, sino una orden emitida desde lo más profundo de su ser, cargada, con una autoridad tan absoluta que congeló a todos en el acto. Los guardias se detuvieron en seco, sus manos todavía aferrando los brazos de Sofía, sus rostros impasibles mostrando por primera vez un atisbo de confusión. Isabel, que estaba a punto de pronunciar otra frase venenosa, se cayó de golpe, sorprendida por el tono de voz de su prometido, un tono que no le había oído emplear jamás. Sofía, a medio camino de la puerta, giró la cabeza, sus ojos anegados en lágrimas encontrándose con la mirada de Alejandro. Pero él no la miraba a ella. Sus ojos estaban clavados en el libro. Con una lentitud casi ceremonial, avanzó, sus carísimos zapatos italianos hundiéndose sin ruido en la alfombra. Se arrodilló, un gesto de una vulnerabilidad tan chocante
que dejó a Isabel sin aliento, y sus dedos, que dirigían un imperio, temblaron ligeramente al rozar el cuero gastado de la portada. La confusión de Isabel se transformó rápidamente en una irritación glacial. No podía entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que un libro viejo y sucio, la pertenencia de una empleada insignificante, hubiera detenido el curso de su victoria? La escena era absurda, humillante. Su prometido, el poderoso Alejandro de la Vega, arrodillado en el suelo por un trozo de basura mientras ella, la futura señora de la Vega, quedaba relegada a un segundo plano. Intentó desesperadamente recuperar el control, anclarlo de nuevo a la realidad que ella había fabricado. Alejandro, cariño, ¿se puede saber qué estás haciendo? Levanta, por el amor de Dios, no dejes que este teatro te afecte. Es solo un libro, probablemente robado como todo lo demás. Vamos a dejar que seguridad termine su trabajo y olvidemos este desagradable incidente. Su voz, aunque intentaba sonar razonable y dulce, tenía un filo de impaciencia, una nota discordante de pánico que empezaba a filtrarse a través de su compostura de acero. Con un movimiento reverencial, Alejandro abrió el libro. El corazón le martilleaba en el pecho, con una fuerza dolorosa, cada latido un eco del pasado. En la primera página, en la contraportada interior, una caligrafía infantil, torpe y decidida, había escrito un nombre con un lápiz de color morado. Propiedad de Ana de la Vega. Ana, el nombre de su hija. La visión de aquellas letras, que él había visto trazar a su pequeña cientos de veces, fue como un puñetazo en el alma que le robó el aire de los pulmones. Un mareo violento lo sacudió. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. La culpa, la pena, el amor, todo lo que había mantenido encerrado bajo capas de hielo durante casi una década, se desbordó en una avalancha incontrolable. Alzó la vista, sus ojos ya no fríos ni vacíos, sino arrasados por una tormenta de dolor y confusión, y se clavaron en Sofía. No había acusación en su mirada, sino una pregunta muda y desesperada. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que ella tuviera en su poder el último fragmento del alma de su hija? Sofía, viendo la agonía pura en el rostro de aquel hombre y el libro sagrado en sus manos, sintió que un hilo invisible los conectaba en su mutuo sufrimiento. La amenaza de los guardias, la humillación de Isabel, todo se desvaneció ante la magnitud de aquella coincidencia cósmica. Las palabras brotaron de su garganta entre sollozos, no como una excusa, sino como una confesión de una verdad sencilla y desgarradora. Lo encontré hace años, en un puesto de libros de segunda mano, en un mercadillo. Estaba en una caja, olvidado. A mi Luna, a... Ella le fascinan las historias de princesas, los castillos y los finales felices. Y este libro parecía especial. Se notaba que alguien lo había querido mucho. Las páginas estaban suaves por el uso. Lo compré por unas pocas monedas. Ha sido su mayor tesoro desde entonces. Su explicación no tenía artificios. Era la simple verdad de una madre intentando regalarle un sueño a su hija con los restos de la felicidad de otra persona, sin saber jamás la tragedia que se escondía entre sus páginas. La inocencia de aquella explicación fue como un disolvente que empezó a corroer la mentira de Isabel. La mente analítica de Alejandro, momentáneamente paralizada por la emoción, se reactivó con una claridad aterradora. Empezó a rebobinar los últimos minutos, no como un participante, sino como un observador forense. Recordó el movimiento rápido y casi furtivo de Isabel cerca del tocador. Recordó el modo en que el broche había aparecido de forma tan conveniente junto al bolso de Sofía. Recordó el tono de su voz, no de sorpresa genuina, sino de una crueldad ensayada. Las piezas encajaron con un chasquido nauseabundo. La historia de Sofía, con su dolor y su extraña conexión con su pasado, era demasiado pura, demasiado real para ser un engaño. En cambio, la actuación de Isabel, con su desdén y su perfecta sincronización, apestaba a falsedad. Por primera vez en todos sus años juntos, la miró y no vio a su prometida, sino a una depredadora fría y calculadora, capaz de pisotear el alma de una madre desesperada por un capricho. Isabel sintió el cambio en la atmósfera
como una caída de la presión antes de una tormenta. La mirada que Alejandro le dirigía ya no era de duda, sino de una certeza helada que le provocó un escalofrío. El control se le escapaba de las manos como arena fina. El pánico, una emoción que raramente se permitía, comenzó a atenazarla. Decidió que la única salida era un ataque total, una ofensiva tan brutal que no dejara espacio para la razón. No la escuches. Alejandro, ¿no ves que es una mentirosa profesional? Te está manipulando. Se ha inventado toda esta historia del libro para conmoverte. Seguro que lo robó de alguna parte, sabiendo que te afectaría. Es una víbora, una ladrona. Su voz se elevó, perdiendo su elegancia calculada y volviéndose estridente, casi histérica. Cada acusación era más desesperada que la anterior, cada palabra una pala con la que cavaba su propia tumba, revelando no la culpa de Sofía, sino la podredumbre de su propio carácter. Alejandro se levantó lentamente, el libro de cuentos firmemente sujeto en su mano izquierda como si fuera un escudo. Su imponente figura proyectó una sombra sobre Isabel, que retrocedió un paso instintivamente. No le gritó, no la insultó. Simplemente la miró con una calma mortal que era infinitamente más aterradora que cualquier explosión de furia. Con un gesto seco y cortante de la mano, despidió a los guardias de seguridad. Estos, sin dudarlo un instante, soltaron a Sofía y salieron de la habitación en un silencio sepulcral. Sofía se quedó de pie, temblando, sin entender qué estaba a punto de suceder. Alejandro se acercó a la pared donde se encontraba el panel del intercomunicador de la casa. Apretó un botón. Mateo, su voz resonó, grave y clara en el silencio absoluto. Prepare el coche de inmediato y llame al doctor Morales, el mejor cardiólogo de España. Dígale que es una emergencia, que lo necesito para mi hija. La frase final, mi hija, quedó suspendida en el aire, una declaración imposible y sísmica que hizo que el mundo de Isabel se derrumbara y el de Sofía se detuviera, ambas sin aliento, atrapadas en el umbral de un milagro o una locura. La onda expansiva de esas dos palabras, mi hija, golpeó a Isabel con la fuerza de una explosión. Su rostro, una máscara de perfecta compostura, se resquebrajó, revelando una expresión de incredulidad y furia pura. El color huyó de sus mejillas, dejándola con la palidez del mármol. ¿Su hija? ¿Acaso se había vuelto loco? La idea era tan absurda, tan demencial, que por un instante creyó haber oído mal, pero la resonancia de esa frase en el aire, cargada de una convicción inquebrantable, no dejaba lugar a dudas. Vio cómo la mirada de Sofía, esa mujer insignificante que había estado a punto de aplastar, se iluminaba con un destello de esperanza tan intenso que le resultó físicamente doloroso. En ese preciso instante, Isabel comprendió que no había perdido una discusión, sino que el suelo mismo de su universo, perfectamente construido, se estaba desmoronando bajo sus pies. El control, su posesión más preciada, se le escurría entre los dedos como arena. Isabel recuperó la voz, pero era un arma desafilada, teñida de un pánico que luchaba por ocultar bajo capas de desdén. Alejandro, por el amor de Dios, escúchate. Tu hija, ¿has perdido completamente el juicio? Esta mujer te ha sorbido el cerebro con sus cuentos de miseria y ahora deliras. Su risa fue un sonido agudo y desagradable, un cristal rompiéndose. En el silencio tenso de la habitación, no puedes estar hablando en serio. Es una estafadora, una manipuladora de la peor calaña que ha encontrado tu punto débil y lo está explotando sin piedad. ¿Vas a tirar por la borda tu vida, nuestra vida, por el capricho de una desconocida que probablemente se ríe de ti a tus espaldas? Su intento de apelar a la lógica, a su mundo compartido de pragmatismo y frialdad, era un esfuerzo desesperado por reconstruir los muros que se habían venido abajo. Pero sus palabras ya no encontraban eco en él. Rebotaban contra una nueva fortaleza que no era de hielo, sino de una convicción ardiente. Alejandro se giró para encararla, y la calma mortal en su rostro fue más aterradora que cualquier grito. Sus ojos, que durante años habían sido dos pozos de indiferencia, ahora ardían con una claridad implacable. No, Isabel, la única que ha estado mintiendo aquí eres tú. Te vi junto al tocador, vi cómo cogías el broche.
Vi la crueldad en tus ojos cuando rompiste el dibujo de una niña enferma solo para herir a su madre. Cada palabra era pronunciada con una lentitud deliberada, una precisión quirúrgica que despojaba a Isabel de cada una de sus defensas. Pensabas que no me daba cuenta, que estaba demasiado anestesiado por el dolor como para ver la podredumbre que tenías dentro. Pero me equivoqué. No estaba ciego, solo estaba dormido. Y esta mujer, con su dolor honesto y su amor desesperado, acaba de despertarme de una pesadilla que ha durado casi 10 años. La verdad resonó en la habitación desnuda y brutal, y la humillación comenzó a teñir las mejillas de Isabel de un rojo violento. El drama, contenido hasta entonces en la burbuja de lujo del vestidor, ahora se desbordaba en el espacio semipúblico del pasillo del hospital. La voz elevada de Isabel y la calma letal de Alejandro habían atraído la atención. Un par de enfermeras se detuvieron a una distancia prudente, fingiendo revisar unos papeles. Una familia sentada en los incómodos asientos de plástico de la sala de espera había dejado de hablar, sus rostros cansados ahora fijos en la escena. Se convirtieron en el jurado silencioso de la caída de Isabel. Los murmullos comenzaron a serpentear por el corredor, miradas curiosas y juiciosas que se clavaban en la mujer elegante y perfectamente vestida, cuya compostura se estaba desintegrando a la vista de todos. El escenario ya no era privado. La humillación se había vuelto un espectáculo, y cada segundo que pasaba, cada palabra pronunciada, la despojaba de una capa más de su armadura social, dejándola expuesta y vulnerable ante un público anónimo. Alejandro ignoró por completo a la audiencia improvisada y a la furia impotente de Isabel. Su mundo se había reducido a la mujer que temblaba frente a él, Sofía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Con una delicadeza que nadie le había visto jamás, se acercó a ella. No la tocó, pero su proximidad era un escudo, una promesa de protección. En la mano de Sofía, arrugado por la tensión, estaba el dibujo rasgado que Isabel había destrozado. ¿Puedo?, preguntó él, su voz un susurro grave. Ella asintió, incapaz de hablar, y le entregó los 2 pedazos. Alejandro los unió con un cuidado infinito. La imagen recompuesta le robó el aliento. Una niña coronada, su madre, y a su lado, una figura alta, torpemente dibujada pero inconfundible, con el pelo oscuro y las sienes plateadas. Era él, era un sueño, una premonición, un lazo invisible que unía su pasado roto con un futuro que no sabía que necesitaba. Al ver la emoción pura en el rostro de Alejandro, mientras contemplaba aquel estúpido dibujo, Isabel sintió una oleada de veneno. Si iba a caer, no lo haría sola. Decidió usar su última arma, la más cruel, la que había guardado para el momento de máxima desesperación. Así que esto es, la has encontrado, una sustituta para Ana. Su voz era un siseo bajo y cargado de malicia, diseñado para golpear donde más dolía. ¿Crees que cuidar de esta niña enferma va a borrar tu culpa? ¿Crees que puedes comprar una nueva hija y fingir que la primera nunca existió? Es patético, Alejandro. Es una profanación de su memoria. Estás tan desesperado por huir de tu propio fracaso que te aferras a la tragedia de esta pobre mujer como si fuera tu salvación. Un grito ahogado escapó de los labios de una de las enfermeras que escuchaban. La crueldad del ataque fue tan brutal, tan inhumana, que un silencio sepulcral cayó sobre el pasillo, pero el golpe no lo destruyó. En su lugar lo liberó. La última cadena que lo ataba a su pasado de culpa y a su presente de indiferencia se rompió. Levantó la vista del dibujo y miró a Isabel, y por primera vez no vio a la mujer que iba a ser su esposa, sino a una extraña, a un monstruo de egoísmo y frialdad. El dolor por la mención de Ana seguía ahí, una herida siempre abierta, pero ya no lo paralizaba. Se irguió en toda su altura, una figura de una autoridad renovada y terrible. La única profanación aquí, Isabel, es tu existencia. La única desgracia es haber permitido que alguien como tú entrara en mi vida. Se acabó. Nuestro compromiso está roto. No quiero volver a verte cerca de mí, ni cerca de ellas. Nunca más.
Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su relación, una sentencia pública y definitiva que la dejó sin aire, humillada y derrotada ante la mirada de todos. Dándole la espalda, un gesto de desprecio final que la borró de su universo, Alejandro se centró por completo en Sofía. El fuego de su mirada se suavizó al posarse en ella, reemplazado por una determinación protectora. Escúcheme, Sofía. Nada de esto es su culpa. A partir de este momento, usted y Luna están bajo mi protección. He llamado al mejor especialista del país. Un equipo está preparando ahora mismo una ambulancia para trasladarla a la mejor clínica privada. No tiene que preocuparse por el dinero, ni por nada. Lo único que importa es que Luna se ponga bien. Su voz era firme, tranquila, la voz de un hombre que mueve montañas sin esfuerzo. Para Sofía, aquellas palabras eran un milagro imposible, una luz tan brillante que la cegaba después de tanta oscuridad. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que le impedía respirar. Mientras Alejandro sacaba su teléfono para coordinar los detalles del traslado, su voz ahora la de un director de orquesta tomando el control absoluto de la sinfonía. La puerta de la habitación de Luna se abrió de golpe. Una enfermera con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico salió corriendo hacia ellos. Su mirada no se detuvo en la escena del pasillo, sino que buscó desesperadamente al médico más cercano. A cualquiera. Código azul. «Necesito ayuda aquí, ahora», gritó, su voz rasgando el aire cargado de tensión. «La niña está sufriendo un paro cardíaco. La estamos perdiendo». El mundo de Sofía se vino abajo en un instante. El milagro que acababa de nacer se enfrentaba a la extinción. El tiempo, que por un momento había parecido detenerse para ofrecerles una segunda oportunidad, ahora se aceleraba hacia un final trágico, y toda la fortuna y el poder de Alejandro de la Vega parecían inútiles ante el sonido agudo y continuo del monitor que anunciaba la llegada de la muerte. El grito de la enfermera fue una cuchilla que destrozó el frágil caparazón del milagro. El tiempo se fracturó. Para Sofía, el mundo se disolvió en el sonido agudo y continuo del monitor, un lamento electrónico que anunciaba el fin de todo. Se quedó paralizada, una estatua de terror con el corazón hecho añicos, viendo cómo un equipo de médicos y enfermeras irrumpía en la habitación de su hija, convirtiendo su pequeño santuario en un campo de batalla contra la muerte. Pero en medio de ese caos, Alejandro se movió con una claridad y una velocidad que desafiaban la lógica del pánico. Ya no era el hombre bloqueado por el trauma, era un general al mando de la guerra más importante de su vida. Su voz firme y resonante cortó el aire, dando órdenes precisas al equipo que él mismo había convocado, coordinando un traslado de emergencia que parecía imposible. Se acercó a Sofía y, en lugar de palabras, le puso una mano firme en el hombro, un ancla en medio del huracán, una promesa silenciosa de que esta vez la historia no se repetiría. Las horas siguientes se fundieron en una secuencia borrosa de pasillos estériles, luces parpadeantes de ambulancia y el olor a antiséptico que impregnaba el alma. Alejandro había movilizado su imperio no para adquirir una nueva empresa, sino para comprar segundos de vida. El mejor cirujano del país, sacado de una conferencia en Ginebra en un jet privado, ya estaba en el quirófano. En la sala de espera, un espacio tan frío y minimalista como su antiguo ático, el silencio entre Alejandro y Sofía era más profundo que cualquier conversación. Él sostenía el viejo libro de cuentos en sus manos, sus dedos trazando la caligrafía infantil de su propia hija, un puente invisible que conectaba su dolor pasado con la esperanza presente. Sofía, con la mirada perdida en la puerta cerrada del quirófano, no veía a un millonario, sino a un padre en duelo luchando por la redención a través de la vida de su hija. En esa espera compartida, despojados de sus roles sociales, eran simplemente dos almas unidas por el miedo y un amor desesperado. Cuando la puerta del quirófano se abrió finalmente, el cirujano apareció con el rostro cansado pero sereno, una visión que detuvo el latido de sus corazones. Las palabras que pronunció fueron simples, casi mundanas, pero para ellos resonaron como un decreto divino.
La operación ha sido un éxito. Su corazón es fuerte. Hemos conseguido estabilizarla. La ola de alivio fue tan violenta que casi los derriba. Sofía se dobló sobre sí misma, un sollozo desgarrador escapando de su garganta, liberando meses, años, de una tensión insoportable. Y fue Alejandro quien la sostuvo, quien la abrazó sin vacilar, un gesto que rompía todas las barreras de clase y distancia que alguna vez los separaron. No era un abrazo de romance, sino de supervivencia compartida, de gratitud mutua. Por primera vez en casi una década, Alejandro sintió el calor de unas lágrimas que no eran suyas, y en ese contacto, el hielo que aprisionaba su propio corazón comenzó a derretirse para siempre, dejando fluir un torrente de humanidad que creía perdida. En las semanas que siguieron, la habitación del Hospital de Luna se transformó. Ya no era una celda de enfermedad, sino un reino de cuento de hadas, inundado de luz, flores y la promesa de un futuro. Alejandro se convirtió en una presencia constante, no como un benefactor distante, sino como una figura paternal que le leía historias del libro de tapas gastadas hasta que se quedaba dormida. Un día, mientras observaba a Luna reír con una fuerza que nunca había tenido, Alejandro se dirigió a Sofía, no con una oferta de caridad, sino con una propuesta que cambiaría sus vidas. Quiero que me ayudes. Quiero crear algo que perdure, una fundación que garantice que ningún niño tenga que renunciar a sus sueños por falta de recursos. La llamó Fundación Luna Vega, uniendo los nombres de las dos niñas que habían redefinido su existencia, ofreciéndole a Sofía no solo seguridad, sino un propósito, un lugar desde donde su propia experiencia podría convertirse en un faro de esperanza para incontables familias. 2 años después, en el jardín de una casa bañada por el sol lejos del frío acero de Polanco, una niña de 9 años corría por el césped, su risa clara y fuerte como el repique de campanas. Luna, con el corazón sanado y el espíritu indomable, perseguía mariposas bajo la atenta mirada de Alejandro. Él, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, ya no era el espectro de poder y dolor que una vez fue. En su rostro había una paz que ninguna fortuna podría comprar. Sofía, desde el porche, contemplaba la escena, su sonrisa, reflejando una serenidad profunda. Habían tejido una nueva familia, no a partir de lazos de sangre, sino de los hilos de un vestido roto, un libro encontrado y una tragedia compartida que se había transformado en un milagro de redención. Nadie imaginó jamás que el dolor de una humilde empleada podría reconstruir un imperio, no de dinero, sino de humanidad. Si la historia de Alejandro y Luna te ha emocionado hasta las lágrimas, déjanos un like como símbolo de que aún crees en la bondad que puede cambiar el mundo. Suscríbete a Susurros del Destino para que la esperanza siempre encuentre un camino hasta tu pantalla y no te pierdas nuestros próximos relatos. ¿Crees que un solo acto de empatía tiene el poder de reescribir por completo un destino? Comparte en los comentarios si alguna vez un pequeño gesto tuyo o de otra persona lo cambió todo de forma inesperada, porque las verdaderas fortunas no se guardan en cajas fuertes, sino en los corazones que hemos logrado sanar.